Buenas tardes. Damos comienzo a esta mesa redonda, la importancia de la cooperación y el desarrollo para la migración. Bienvenidos. Es un placer para mí moderar esta mesa y tener ese privilegio. Agradecer a todos. Es un honor estar aquí con vosotros moderando y sobre todo destacando la importancia de la cooperación internacional y la que ésta tiene para el papel que juega en el contexto migratorio en el que nos encontramos actualmente. Como sabemos, el fenómeno de la migración es un desafío global que requiere la colaboración de gobiernos, de instituciones y sobre todo de organizaciones no gubernamentales como las que hoy pues tengo el honor de presentar en esta mesa. Agradecer a Diálogo del Mediterráneo por la invitación, por la elaboración de estas jornadas, a su presidente Juan Ángel Soto y el equipo de Fortius. Contextualizando la situación actual migratoria que vivimos en España y sobre todo por la parte que me toca en Canarias, les lanzo una pregunta. ¿Sabían que la inmigración ha pasado de ser la cuarta preocupación de los españoles a ocupar el primer puesto según datos recientes? Pues este cambio se refleja en la llegada masiva de migrantes a nuestras costas, especialmente en la ruta canaria, donde los desembarcos han aumentado un 126%. La situación es crítica y cada vez nos recuerda pues, la crisis de los cayucos que vivimos en Canarias en el 2006. No sé si recuerdan esa etapa cuando llegaron más de 30.000 migrantes. Pues hoy España, junto con Grecia, es el único país mediterráneo donde las entradas irregulares están en pleno aumento. Según la Organización Internacional para las Migraciones, esto subraya la importancia de abordar no solamente las causas estructurales que tiene la migración desde una perspectiva de cooperación y también para el desarrollo. En lo que llevamos de año, el Ministerio del Interior había registrado la llegada de 31.155 personas, es decir, un 66% más que en el mismo periodo del año 2023. Por ello, hoy, en esta mesa específica, pues intentaremos abordar cómo la cooperación internacional al desarrollo sirve como consecuencia o, digamos, como resultado para mitigar esos efectos que tiene la migración para nuestro país. Les pido, por favor, que podamos disfrutar, que podamos escuchar atentamente a los ponentes de la mesa, que voy a pasar a presentar a continuación, con quienes abordaremos esta problemática, cada uno desde diferentes perspectivas que tienen sobre la cooperación internacional y la cooperación entre países que puede llegar a resolver o, como digo, a mitigar estos efectos. Me acompañan Miguel Rico Veradé, nuestro primer ponente, licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, con un diploma de estudios avanzados en Relaciones Internacionales para la Universidad Complutense de Madrid. Miguel ha trabajado en Panamá y El Salvador como delegado de la ONG y consultor independiente, donde ejerce actualmente en consultoría en cooperación, y ha evaluado proyectos de cooperación y acción humanitaria en África, América y Oriente Medio. Me acompaña Rafael Herraiz. A continuación tenemos la presencia de otro de los directores generales de la ONG Cooperación Internacional. Rafael tiene una bastante experiencia en proyectos y en el desarrollo de proyectos de cooperación al desarrollo, sobre todo muy conocedor de Costa de Marfil, donde me consta que ha desarrollado varios proyectos en este país, y su aportación en esta mesa yo creo que va a ser clave para entender cómo las entidades del tercer sector que trabajan para la cooperación pueden contribuir a solucionar este desafío.
Me acompaña Iñaki Díaz, a mi izquierda, también CEO y fundador de una consultoría en cooperación precisamente llamada por su nombre, Iñaki Díaz, especializado en organizaciones del tercer sector, en la gestión de proyectos de cooperación internacional, donde Iñaki nos hablará sobre el impacto de los proyectos de cooperación y la importancia que tienen las evaluaciones de los mismos en nuestra sociedad. Y, por último, Liuba El Hadi Hamed. Por último, contamos con la presencia de una de las asesoras actuales del secretario de Estado de Telecomunicaciones y miembro del Foro Regional de Migraciones en Madrid. Sus conocimientos sobre la problemática de los flujos migratorios en zonas transfronterizas como Ceuta y que la ha llevado a integrar ahora el Foro de Migración e Inclusión Social de la Federación de Municipios de Madrid. Casi nada, Liuba. Pues vamos a pasar a la primera ronda de intervenciones, donde voy a dar paso a que nos puedan contar cómo creen que la cooperación internacional puede contribuir a mitigar los flujos migratorios irregulares y promover un desarrollo sostenible en los países de origen. Les pido 8 o 10 minutitos de intervención. Empezamos por Miguel Rico, que basándose en su experiencia en proyectos de evaluación en estas regiones, yo creo que puede dar una perspectiva sobre el papel que tiene la cooperación internacional, no solamente en África, sino en América Latina. Muy bien, pues muchísimas gracias, Eliskel, por la invitación, también al equipo de Mediterranean Dialogue por esta oportunidad que me da para expresarme sobre un tema que siempre me ha interesado mucho, que es el vínculo entre la migración y la cooperación internacional para el desarrollo, que yo creo que es muy importante y que no está suficientemente estudiada ni valorada. Yo desde hace unos años me dedico a la evaluación de proyectos de cooperación en el grupo Iñaki Díaz Consultoría en Cooperación y entonces ahí tenemos la oportunidad de ver cuáles son las expectativas de los beneficiarios, de los titulares de derechos de los proyectos en relación a la mejora de su país, ¿no? Y en la mejora de sus condiciones de vida. Entonces ahí se despliegan muchos intereses, muchas esperanzas. Y luego, a la vez, yo he sido funcionario de Interior. He trabajado evaluando las solicitudes de asilo de las personas que piden protección internacional y ahí se ve otra parte del problema, que es todas las razones por las que salen de sus países los peticionarios de asilo y qué es lo que esperan de nuestra sociedad, de Occidente o de Europa o de España. Entonces, viendo el flujo, el número tan elevado de personas que solicitan asilo, de personas que llegan a nuestras fronteras y viendo todos los esfuerzos que se han hecho desde la cooperación, hay una primera intuición que nos lleva, ¿no?, a tener, que es que algo está fallando en la cooperación internacional al desarrollo para que actualmente haya una migración tan masiva y tan numerosa y además que implica tantos problemas y tantos riesgos. Desde luego, en todos los países hay problemas, los gobiernos siempre lo hacen todo un poco mal, hay conflictos abiertos, luego está también la decisión personal de cada individuo, pero algo se está haciendo mal. Este es un problema que hay. Luego hay otro problema que yo creo que también hay que tener en cuenta, que es un discurso generalizado acerca de la inevitabilidad de la migración tal como se produce ahora, de forma masiva y numerosa. Y esto es un problema muy grande, porque los que nos dedicamos a cooperación lo que queremos es fomentar arraigo, que la gente pueda vivir en sus países. Entonces, si pensamos que la migración es algo inevitable, estamos peleando a favor del enemigo, desde nuestro punto de vista. Además, si consideramos que la migración tiene múltiples actores, hay personas que salen por motivo que son perseguidos por alguno de los 5 motivos de la Convención de Ginebra, serían los refugiados, desplazados de guerra, que aquí reciben protección subsidiaria, o migrantes forzosos por motivos medioambientales económicos. Vemos que la mayoría de las personas que llegan a España y a Europa es por motivos económicos. Y si esto es inevitable, lo que estamos haciendo es tener una visión absolutamente economicista de la migración. Estamos dando un valor económico a algo que tiene un valor realmente humano. Por lo que, vuelvo a repetirlo, en cooperación tenemos que luchar contra esta idea. Tenemos que pensar que también hay una voluntariedad en las personas que salen de sus países, que en muchos países hay muchos problemas, pero en esos países luego también hay vida, también la gente puede desarrollar una vida digna.
Y también tenemos que evitar con esta actitud, pues, con este apoyo al discurso de la inevitabilidad de las migraciones, estamos haciendo un discurso muy eurocéntrico o etnocéntrico, no sé, dirán los antropólogos, porque estamos pensando que solo aquí se vive bien, en Occidente. Y los que hemos tenido la suerte de vivir en países en los que se está mal, sabemos que eso no es cierto, que en algunas cosas yo he vivido parte de mi vida en El Salvador, en momentos duros de las maras, y ahí puedo confirmar que hay vida, que hay cosas que se hacen mejor que las hacemos aquí. Entonces, bueno, esta es una reflexión inicial, porque yo lo que quiero apuntar en mi intervención son 5 ideas. Como nosotros somos al final técnicos de cooperación más que expertos o académicos, 5 ideas para fomentar el arraigo en los proyectos de cooperación internacional al desarrollo. Entonces voy a ello, voy a ser muy breve. En primer lugar, hay que implementar proyectos que estén más ajustados al contexto y la cultura de los beneficiarios. Aunque en los proyectos se hacen análisis de necesidades, a veces nos encontramos con proyectos que no son practicables en la sociedad de origen. Eso pasa mucho, por ejemplo, con proyectos de liderazgo juvenil. El liderazgo juvenil no tiene nada que ver con el liderazgo juvenil en Occidente no tiene nada que ver con el liderazgo juvenil en sociedades denominadas más tradicionales. Eso es completamente diferente y eso lleva a que luego los beneficiarios de estos proyectos no puedan poner en práctica lo que han aprendido en estos proyectos y decidan irse, como bueno, pues me ha pasado en muchas ocasiones en proyectos que he ejecutado y también que he evaluado. Hay que elaborar planes de participación y rendición de cuentas. Es muy importante. Hay que implicar a los titulares de derechos, a los beneficiarios en sus proyectos. Y esto es así no solo para que expresen sus opiniones, sino porque los proyectos se tienen que hacer de abajo arriba, no de arriba a abajo. En esto podríamos hacer muchas reflexiones. Yo solo planteo alguna pregunta. Por ejemplo, el enfoque de género ha sido enteramente el resultado del consenso o acuerdo entre 2 partes iguales que cooperan, entre la parte de allí y la parte de nosotros. El proceso de formulación de los objetivos de desarrollo sostenible ha sido realmente participativo. Pues eso podría dar lugar a muchos discursos. En tercer lugar, hay que continuar haciendo esfuerzos para mejorar la sostenibilidad técnica y económica de los proyectos. Una circunstancia que vemos en todos los proyectos que evaluamos es que no hay fuentes alternativas de recursos al margen de la financiación que proporcionan los financiadores occidentales. Entonces, nosotros lo que proponemos es que las ONGs creen alianzas entre ellos para que haya una mayor diversificación de búsqueda de fondos, que las acciones sean menos dispersas, porque a veces hay una dispersión muy importante en cuanto a las acciones, y que así se pueda armonizar mejor los proyectos en la sociedad de destino. En cuarto lugar, y ya estoy terminando, ya hablaré aquí de esto, se debe mejorar la medición de los resultados e impactos de las iniciativas. Hay que hacer un levantamiento de línea de base, esto siempre lo recomendamos. Hay que crear sistemas de monitoreo y seguimiento. Y luego hay que evaluar y hacer una evaluación del impacto, ver si esos proyectos han generado una mejora en la calidad de la vida de las personas, si han podido acceder a más derechos. Porque si no medimos, realmente no aprendemos. Y, finalmente, el quinto punto que quería destacar es que hay que crear un diálogo entre la población de aquí y de allí. Tenemos que explicarnos cómo vivimos cada uno, porque si no se crea una incomunicación. Seguimos en un marco de globalización, de migraciones masivas. Hay que explicar mejor cómo es la sociedad europea y cómo es la sociedad de allí. A veces las ONG solo hablan de los proyectos que hacen y entonces sacan a población muy vulnerable. Desde luego todos los proyectos son necesarios, pero no se conoce bien desde aquí cómo son las sociedades no occidentales. No lo conocemos, con todos los puntos buenos que pueden tener. Y a su vez, en cuanto a las sociedades más de destino o a los países donde se realiza ayuda, pues tampoco se conoce muy bien. Se tienen unos discursos que a veces son incluso imaginarios o nada más referencias en relación a terceras personas que viven ahí. Yo creo que esto, la parte más importante es mejorar esta comunicación intercultural para que las organizaciones no gubernamentales españolas no se conviertan simplemente en organizaciones financiadoras
y para que exista realmente pues, un diálogo intercultural, que realmente es de lo que trata la cooperación internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Creo que has dado 5 claves bastante importantes y yo creo que deben de ser escuchadas, no solamente en terrenos donde nos movemos actualmente. Podemos hacer pequeños esfuerzos, ¿no?, a través de las organizaciones o a través de las entidades locales, pero yo creo que son diálogos que deben de ser escuchados mucho más arriba. Y justamente estamos en el seno de una conferencia donde se va a mover a nivel europeo, precisamente en el centro neurálgico que es Bruselas. Justamente mañana va a tener lugar también la segunda parte de esta jornada, y yo creo que es ahí donde se debaten asuntos importantes que tienen que ver con el diálogo frente a la cooperación al desarrollo y cómo juega un papel importante sobre los efectos de la migración. Así que muchas gracias. Yo creo que Rafael Herraiz también tiene, de acuerdo a su experiencia y su trayectoria y contribución que ha ejercido en estos últimos años en su ONG, puede explicarnos acerca de las políticas de cooperación, cómo pueden ser estas una herramienta clave para abordar los problemas y los desafíos en los países de origen. Muchas gracias, Lisquel. Agradecerte en primer lugar la confianza para tratar este tema. También es una satisfacción poder compartir con Miguel, con Iñaki, con Liuba. Vamos, la reflexión sobre un tema que considero sobre todo complejo. Un amigo que le decía, voy a hablar esta semana a tratar este tema, la importancia de la cooperación para las migraciones. Y pues es un tema complejo, y en los temas complejos, pues decir, en primer lugar, resulta difícil decir cosas sin matizar, y al mismo tiempo preguntarse si uno está siendo coherente entre lo que dice y lo que hace, porque al fin y al cabo esto no son cuestiones teóricas, son cosas que nos afectan a todos en la vida diaria, y pues uno va buscando como esa coherencia entre el discurso que tiene y lo que intenta llevar a la práctica. En temas complejos pienso que es como muy interesante abordarlos desde diferentes perspectivas, porque si no al final salen mensajes únicos, que creo que en este tema pues uno se encuentra de todo socialmente. Y entonces pensaba cómo atacarlo desde diferentes perspectivas. En primer lugar, una pregunta así como: ¿está entre nuestros valores sociales que consideremos la cooperación una política adecuada para la cuestión migratoria? O sea, es una perspectiva más ético-filosófica, no sé cómo llamarla. Una perspectiva jurídica: ¿está regulado jurídicamente en forma de leyes u otras disposiciones esa relación? ¿Tiene sentido económico? ¿Cuáles son sus es socialmente eficaz? ¿Y qué es lo que ha ocurrido históricamente? O sea, son puntos desde donde se puede abordar, creo, ese tema, la importancia de la cooperación y el desarrollo para las migraciones. Voy a empezar por la... voy a intentar ser muy breve, pero voy a empezar por la que me parece que es más fácil, la jurídica. Decía, tenemos una ley recientemente aprobada, en febrero de 2023, la Ley de Cooperación por el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, y ahí viene una exposición de motivos en la que dice por qué hacemos cooperación en España. Y no aparece ningún vínculo entre... En principio no parece que haya como una relación clara, no está entre los motivos. Aunque luego, si no va a ver los objetivos de la ley, el artículo que habla de, casualmente, 17 objetivos, y nos encontramos con uno que saca este tema. La política española de cooperación para el desarrollo sostenible persigue, y este punto, fomentar un enfoque integral de la migración, centrado en las personas y sus derechos, en las causas profundas de la misma, en la movilidad, en todas las consecuencias, la trata de personas, etc. Vale. Y entonces la primera reflexión que voy a intentar contestar es como que... la primera controversia es acerca de si los presupuestos de las políticas migratorias deben considerarse ayuda oficial al desarrollo.
creo que bueno, mi opinión, que creo que es compartida también como ampliamente por el sector o por el lado de las ONGs, es que no. Pero antes de quizás como intentar dar los motivos, quería entrar como en ese segundo enfoque, que es el lado ético-filosófico. Lo llamo ético-filosófico para que no parezca como una reflexión, pues eso, moral, pero viene aquí con su moral a soltar, ¿no? Pues una visión personal de las cosas, sino un razonamiento de cómo se puede ser el comportamiento bueno, o lo que entendemos por eso. Claro, es como me he aventurado siempre a hablar de ética, nunca sabes si estás hablando con un utilitarista, alguien que piensa que, bueno, pero esto es útil o no es útil. Entonces, bueno, ojo que, o si estás entrando con un emotivista, de, bueno, me produce en el campo de social, a veces es como, bueno, gente que piensa que me siento bien al hacer esto, me produce buenas emociones, etcétera. No, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de la perspectiva ética. Y pensaba como, bueno, es un tema difícil, pero con un esquema muy sencillo, que es el clásico de objeto, fin y circunstancias, con el que valoramos, o al menos nuestra cultura ha valorado durante muchos años, pues intentarse aproximarse a qué significa una valoración ética de algo, ¿no? Pues, no sé, uno sale de su casa, se encuentra una persona que está en la calle al otro lado y dice, ¿no? Y entonces pues le da una ayuda porque, ¿no? pues vive, no tiene un hogar, etcétera, ¿no? Pues uno ve ahí pues un objeto, una cosa buena en sí, ¿vale? Pero luego puede entrar otra cosa, que es el motivo por el que uno lo hace. O sea, que a lo mejor lo hago, pues no sé, pues soy un político, sé que hay cámaras apuntando y entonces pienso que con eso voy a conseguir más votos, o soy un influencer que está, que quiere subirlo a redes y conseguir likes, lo que sea, ¿no? Hay otra perspectiva ahí que tiene algo que decir sobre esa valoración. Y luego, pues las circunstancias, pues eso, me paro a hablar con él, me intereso por sus cosas, por su nombre. Bueno, trasladándolo un poco al ámbito de la cooperación, creo que pues, bueno, puede uno como hacerse la misma pregunta, ¿no? Estamos haciendo una cosa buena, ayudar al problema del desarrollo en otros países. Es una cosa buena, pero la intención o el fin con el que lo hacemos no es inocuo, no es... bueno, eso da un poco igual, lo importante es hacerlo. Y dices, no da igual hacerlo por unos motivos que por otros. Entendemos eso, pues que es bueno ayudar, y yo creo que también es bueno preguntarnos los motivos por los que ayudamos. Ya digo, no creo que sea malo, vamos a decir en sí, hacer política de cooperación para el control migratorio. Y dices, bueno, pues es un fin, ¿no? No sé, yo a lo mejor si doy dinero, pues no, pues quedar bien también, pues es una cosa buena. O sea, ¿no? Yo mismo al hablar aquí intento, ¿no? Pues no quedar muy mal, ¿no? Espero no mucho por las ramas ahí, pero no es una cosa mala. No creo que sea una cosa mala el control migratorio, pero creo que bajar ahí la vista de lo que uno está buscando a la hora de hacer políticas de cooperación es muy empobrecedor. No hacemos políticas de cooperación para el control de las migraciones o porque tenemos un problema, o al menos esa es mi valoración. También porque todas esas valoraciones, la valoración ética siempre es muy peligrosa, pero bueno, o sea, yo siempre entiendo que nace como de un modo de verse a uno mismo y de ver la sociedad en la que uno vive. Yo en eso... En nuestro trabajo dedicamos como bastante esfuerzo a plantar esas cosas básicas, que parece que no influyen, pero sí influyen, porque en las cuestiones fáciles es muy fácil dar soluciones, pero en las cuestiones difíciles, y las migraciones lo son, no es tan fácil acertar, ¿no? Entonces, bajar a decir, ¿y yo por qué hago esto? ¿Cuáles son? ¿No? Pues nosotros hay un concepto que nos basamos mucho, creo que muchas ONGs lo utilizamos mucho, y creo que también públicamente es un concepto aceptado, que es el concepto de dignidad, que afortunadamente está como anclado en el propio preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Y a partir de ahí nacen nuestras reflexiones, pero porque ya creo que tiene un punto de reflexión el salir de esa especie de la importancia de la cooperación de desarrollo para las migraciones. Por supuesto, probablemente lo tendrá, podemos hablar de él, pero nosotros no hacemos cooperación por eso, ¿no? Lo hacemos por algo que pensamos que es más valioso, que es una cuestión de justicia basada en la dignidad, que está más atrás. Está más en la base de cómo nos miramos a nosotros mismos. Bueno, y hago una breve referencia
Vale, para simplemente, bueno, me salto, vamos a decir, algo que siempre sacamos las ONGs, que es, bueno, que esa valoración de, ¿no?, de cómo la nueva ley ha incorporado pues, el 0,7 como, ¿no?, como obligación legal, ¿no? Bueno, pues no, pero paso por encima de eso. Paso quizás muy rápidamente a las perspectivas sociológica y económica. En torno a lo que decía Miguel, también existen estudios que, ¿no?, que precisamente vinculan que la cooperación no solo no frena las presiones migratorias, sino que ¿no?, supone un aliciente, ¿no? Vamos, no lo sé, yo no los conozco en profundidad. Me creo así como las motivaciones, ¿no?, principales que se dan, que en cierta manera pues sí supone, vamos a decir, sacar a la gente de una situación de pobreza extrema, y a lo mejor pues tienes personas que antes ni siquiera se planteaban esa opción y ahora, vamos a decir, por toda la cooperación, pues están en condiciones de dar, ¿no?, de tomar esas opciones. Pero me parece, en cualquier caso, que es una perspectiva cortoplacista, ¿no?, o sea que, ¿no?, o medioplacista, y en ese sentido creo que ir como a la visión histórica, a ver en qué medida, vamos a decir, en la historia el hecho del, ¿no?, del desarrollo humano, pues lo vemos en el propio España, ¿no?, Italia, que son países que, ¿no?, pues que el desarrollo de alguna manera ha tirado para abajo de esa necesidad de emigrar. Y muy bien, ya está. Muchas gracias. Creo que has dado otra de las claves y lanzo una pregunta. ¿Creen que verdaderamente sabemos los motivos por los que ayudamos? Porque debemos ayudar, esa respuesta la tenemos clara, pero los motivos por los que ayudamos, qué difícil es resolver esa pregunta, porque dudo mucho que muchos de los que ayudan sepan realmente cuál es la razón que les impulsa y que les lleva a contribuir en esa cooperación, por qué lo hacen. Así que me parece muy importante la clave que has dado. Y paso a dar la palabra a Iñaki Díaz, que precisamente pues yo le quería preguntar o pedir que se centrara en el rol que juegan esas evaluaciones de las que ya adelantaba Miguel, en asegurar el éxito de los proyectos de cooperación. ¿Cómo pueden medirse el impacto, de acuerdo a tu experiencia, que trabajas en tu consultoría, Iñaki, de estos proyectos en las comunidades migrantes? Vale, pues muchas gracias, Isquel, y gracias a los organizadores del evento. Bueno, como comentaba también Miguel, algunas cosas, ¿no?, sobre la consultora. Yo trabajé 14 años en una ONG en Navarra y llevo 9 años como consultor, ¿no? Y creo que, bueno, en parte de los compañeros con los que trabajamos las evaluaciones, ¿no?, y el apoyo, el asesoramiento que damos a las ONGs, pues tenemos como las dos visiones, ¿no? Por un lado, la visión como ONG, como Rafa, dentro de las propias organizaciones, la gestión de proyectos, y luego como consultora, como intermediarios entre los financiadores y la ONG, ¿no? Y quizás nos da una visión, quizás un valor añadido a ver los dos puntos de vista y lo que vamos a tratar ahora, ¿no? Cómo esos proyectos de cooperación realmente tienen que fortalecer a las poblaciones locales, a las ONGs locales, para que realmente quede un arraigo y que esos proyectos, realmente cuando hablamos de cooperación queremos que transformen la realidad y sean sostenibles en el tiempo, ¿no? Son las dos cosas que se tienen que cumplir para que realmente hablemos de cooperación al desarrollo, ¿no? Entonces yo hay muchas veces que cuando vemos, ¿no?, organizaciones pues aquí en Europa, ¿no?, que trabajan en países en vías de desarrollo, pues muchas veces nos preguntamos, ¿no?, cuando evaluamos, ¿qué está aportando la ONG española, por ejemplo, en este proyecto, ¿no? ¿Aporta más o aporta más la ONG local, ¿no? Porque realmente, ¿quiénes son los que están ejecutando el proyecto? Pues realmente tenemos que ejecutarlos entre los dos, ¿no? Si somos socios, realmente somos aliados y tenemos que trabajar de la mano. Pero es verdad que muchas veces, por lo que vemos, ¿no?, hay de todo, ¿no? Pero hay muchas ONGs españolas que quizás no tienen mucho personal, pero cuentan con socios locales muy fuertes, muy sólidos, y gracias a eso pueden trabajar muy bien y pueden tener grandes presupuestos también,
y pueden ejecutar muchos proyectos, pero a veces se desvinculan del trabajo de campo, ¿no? Del trabajo en terreno, ¿no? O sea que por eso ha salido ya antes, ha comentado Miguel, ¿no? Como es muy importante hacer un buen diagnóstico, ¿no? Hacer una línea de base, ¿no? Yo si realmente quiero que ese proyecto continúe en el tiempo, lo que tengo que hacer es hacer un diagnóstico participativo que participe en toda la población y saber desde dónde parto, ¿no? Para luego poder evaluar el impacto, ¿no? Nosotros nos ha tocado hacer evaluaciones de impacto después de 10 años, por ejemplo, en Bolivia, y entonces, bueno, si tienes los datos desde cuando empezamos con la línea de base, pues es mucho más fácil, ¿no? Y realmente podemos ver el cambio y cómo se ha cambiado, ¿no? en esas comunidades. Y luego también es muy importante el que sea participativo y que participe todos los actores, ¿no? Todos los actores claves, ¿no? Porque alguna vez nos ha pasado, por ejemplo, en un caso de una evaluación en Nigeria, pues como todos los proyectos, ¿no? Hay muchísimos proyectos que se justifican muy bien, ¿no? Se han ejecutado perfecto, pero tenemos que ir más allá, tenemos que ver el impacto, ¿no? Y en este caso era un proyecto de formación técnica para mujeres, pero a la hora de visitar las familias, pues se vio que el proyecto estaba muy bien, pero había creado un impacto negativo, que era pues que no habían involucrado a los hombres, ¿no? En ese proyecto, y en algunas familias pues había violencia, ¿no? Doméstica, ¿no? Porque se sentían mal, ¿no? Se sentían como rechazados, ¿no? Porque la mujer era la que estaba trayendo el dinero a casa, ¿no? Bueno, eso es un ejemplo, ¿no? Real. Y sabemos cómo a partir de la Declaración de París de 2005, bueno, se ha luchado en la cooperación para realmente tener más transparencia, que haya más rendición de cuentas y se ha fomentado más las evaluaciones, ¿no? Desde entonces también hay más requisitos a la hora de justificar, ¿no? Hay más exigencias que lo que contribuyen es a que las ONGs estén más formadas, tengan más calidad técnica y bueno, y que todo este proceso evaluativo realmente se consiga, ¿no? O sea, tenemos que ver qué impactos ha habido, ¿no? Si yo como por ejemplo, no sé, Comunidad de Madrid, llevo 20 años dando un dinero en Mali, es decir, ¿qué impacto he tenido, ¿no? ¿Qué cambios ha habido, ¿no? Tengo que saber evaluarlo, ¿no? También es verdad que, bueno, yo empecé en el año 2001, ¿no? Cuando estaba la financiación pública pues muy reciente, ¿no? Y se conseguían proyectos, pues bueno, con más facilidad que ahora. Y quizás estábamos acostumbrados a los proyectos que llamo yo de ladrillo, ¿no? Proyectos de construcción, ¿no? Todo financiador quería tener un hospital o una escuela donde colocar su logotipo. Y está bien, ¿no? Pero tenemos que evaluar también la viabilidad, ver cómo voy a conseguir que ese hospital se pueda cubrir todos los gastos de funcionamiento año tras año, ¿no? Y desgraciadamente tenemos experiencia, ¿no? Hemos visto hospitales convertidos en centros comerciales y que quizás no se ha estudiado bien, ¿no? O a veces también es difícil porque hay muchas cosas detrás, ¿no? Cuando vamos a hacer un proyecto, a veces contamos con una municipalidad y luego no nos da ese apoyo y gracias a, por consecuencia de eso, el proyecto se va al traste, ¿no? Pero bueno, por lo menos lo tenemos que estudiar, ¿no? A la hora de hacer ese diagnóstico, ¿no? Y bueno, y lo que hemos dicho de las líneas de base, pues creo que hay que invertir, ¿no? Y que, por ejemplo, los financiadores, la administración pública o incluso privados, pues bueno, vamos a poner un presupuesto, decir, oye, que realmente pueda ir un experto a hacerlo, ¿no? A hacer ese diagnóstico. O también el hecho de, que bueno, también esto es un poco discutible, ¿no? Con las ONGs, pero antes lo hablábamos, pero hay que viajar, o sea, hay que viajar moderadamente, o sea, con razón, ¿no? O sea, no vamos a viajar por un proyecto de 1.000 euros, ¿no? Pero tenemos que conocer la realidad. Cuanto más vayamos, más nos vamos a dar cuenta de qué está pasando ahí, ¿no? Y podemos ayudar mucho más, ¿no? Si viajamos, si preparamos los proyectos con ellos, sobre todo porque ellos conocen la realidad, ellos conocen la diversidad cultural, los problemas que hay. Muchas veces cuando hacemos evaluaciones nos damos cuenta que son proyectos, un proyecto piloto que se ha hecho en Italia, por ejemplo, y que se ha querido implantar en Senegal,
Pero claro, la población local no lo quiere porque no lo conoce, es costoso, ellos tienen su forma de cultivar, ¿no? Y a veces ves que ese proyecto no va a tener una apropiación porque no han sido partícipes, no han estado en la elaboración del proyecto. Por eso es muy importante que contemos con ellos, ¿no? Hagamos un diagnóstico, un árbol de problemas, un árbol de objetivos juntos para que realmente ese proyecto sea de ellos, ¿vale? Y bueno, y tenemos muchos ejemplos, ¿no? de como proyectos que sí se ha estudiado o proyectos, por ejemplo, de farmacias comunitarias. Me estoy acordando el primer proyecto que supervisé yo, pues de 15 farmacias que subvencionó el Gobierno de Navarra a lo largo de 4 años, 5 años, se llegó a 60, ¿no? Gracias a pues un estudio de viabilidad, se conseguía venderlas, se vendían las medicinas, pero se conseguía un proveedor con el que siempre había un margen y conseguían que, sobre todo, fortalecer a la ONG local, ¿no? Creo que es lo más importante, ¿no? Cuando hacemos estos proyectos, pues un poco enfocando en el tema, ¿no? que nos tiene este día, ¿no? Pues decir, oye, pues realmente necesitamos que esos proyectos duren en el tiempo y que realmente transformen, pero que sean del socio local, que sean apropiados por ellos y que realmente nosotros podamos fortalecer, ¿no? Fortalecer los proyectos. Y luego yo preguntaría, ¿no? Pues es decir, ¿qué rol juegan, ¿no? las evaluaciones para asegurar el éxito? Pues realmente es muy importante porque eso nos va a medir los puntos de mejora, ¿no? Siempre vamos a tener recomendaciones, algunas sugerencias que hacer y lo más importante de esto es que nos lo tomemos el interés, ¿no? por parte de todos, ¿no? Del financiador, que bueno, que es el que pone el presupuesto, pero de las ONGs, ¿no? Muchas veces las ONGs locales tienen mucho más interés en las evaluaciones que la ONG solicitante aquí en España, ¿no? Y ves, ¿no? Los procesos a veces son a todo correr, venga, necesitamos ya una consultora, oye, pues vamos a trabajar con seriedad, con profesionalidad, sacamos unos términos de referencia para que realmente podamos preparar una buena propuesta y luego tratar de que las evaluaciones, pues bueno, nos las puedan hacer 2 personas por lo menos o 3, o sea que necesitamos también tener una objetividad. Entonces, hay veces que ves que los procesos están un poco viciados, ¿no? O que, pues bueno, hay organizaciones que ya tienen sus propios evaluadores, pero creo que es muy bueno la rotación, ¿no? El cambiar, ¿no? Y sobre todo yo creo que las evaluaciones pues nos permiten, pues, como dice el dicho, ¿no? De alejarnos y poder ver el bosque, ¿no? Porque muchas veces nosotros como organización estamos acostumbrados a hacer muchos proyectos, conocemos muy bien los países donde estamos, pero nos falta esa perspectiva, ¿no? Y creo que haciendo las evaluaciones podemos evaluar ese impacto y realmente conseguir que esos proyectos sean duraderos en el tiempo y que transformen una realidad. Nada más. Gracias, Iñaki. Y yo creo que cuando planteamos hacer proyectos de cooperación al desarrollo y muchas veces, no sé si estás de acuerdo conmigo, en que nos olvidamos del ejercicio que hay que hacer posterior a la elaboración de ese proyecto, que es medir precisamente el impacto que ha tenido. Porque si nos olvidamos de esta parte, pues difícilmente podemos causar un impacto positivo y que esta medición y que este impacto sea el mayor posible y que tenga verdaderamente éxito en el desarrollo de los países. Y para ello yo creo que has dado otra clave, que es ser conocedores de las necesidades que tienen estos países, porque si muchas veces planteamos proyectos de cooperación al desarrollo sin saber y sin ser conocedores de las necesidades que existen, y pues difícilmente vamos a poder tener éxito y a poder medir y evaluar positivamente el impacto en estas regiones. Yo creo que Liuba, ahí como conocedora también de la población musulmana y tu desarrollo actual en el ámbito de la migración y de la inclusión social, que precisamente es la tarea y el desarrollo que haces ahora en Madrid con la Federación de Municipios, ¿puedes explicarnos o puedes hacernos también llegar cómo crees que esta cooperación al desarrollo podría ayudar
a realizar esta labor de la mejor manera posible. Bueno, primero de todo, gracias, Lisquel, por la invitación y la confianza. Gracias a los organizadores, a Mediterranean Dialogue, también por la iniciativa, porque me parece que iniciativas como estas deberían repetirse de manera constante para reflexionar sobre cómo mejorar la cooperación al desarrollo, pero también, un poco como ha hecho Rafael, ir a las fuentes, ¿no? ¿De dónde viene todo esto? ¿Por qué lo hacemos? Y que nos paremos un poquito a pensar en digamos, esa causa teleológica, ¿no? del para qué estamos aquí. Bueno, yo tenía un guión y me lo he cargado a medida que os he ido escuchando porque ya quiero decir muchas cosas. Yo, bueno, me quería centrar en el Mediterráneo, ¿no? Porque, bueno, pues el informe trata de eso y el informe, al leerlo, lo que te das cuenta rápidamente desde el índice es esa división terrible y triste del sur de Europa versus el norte de África, ¿no? Que es donde llegan, o sea, de donde salen y a donde quieren llegar, ¿no? Y en ese sentido, bueno, esta es una de las imágenes, ¿no? Que son de los flujos migratorios actualmente, ¿no? que pasan por el Mediterráneo. Y vemos pues, que tienen sus orígenes en África y en el Medio Oriente. Y entonces, bueno, pues yo he hecho algún que otro trabajillo a veces y me he acordado de este mapa maravilloso que es el de África en 1914, antes de la Primera Guerra Mundial. África antes de 1914 tenía como estaba tutelada jurídicamente, o los administradores eran países europeos, ¿no? Entonces esto es un deber. La fuente original de la cooperación y desarrollo es un deber. ¿Por qué es un deber? Porque hemos ejercido un liderazgo administrativo y jurídico durante muchas décadas. Y esto, para que esto ha revertido en nuestra propia riqueza. Es decir, hoy Europa es rica, Occidente es rico gracias a la explotación de recursos en estos países. Y eso es un hecho que no podemos obviar. La situación ha cambiado desde hace varias décadas y esto es una realidad también que asumimos y asumimos plenamente, pero no nos podemos olvidar de nuestro deber, ya no solo para con nuestra moral, sino para con nuestra historia. Somos ricos porque alguna vez explotamos recursos que no eran nuestros. En ese sentido, quería hablar de mi propia experiencia. Yo soy ceutí, vivo en una ciudad, por tanto, transfronteriza, con unas relaciones complejas con nuestro país vecino, que es Marruecos. Una historia que se reescribe de un lado y del otro de la frontera de manera constante. Si uno va a Marruecos y ve el mapa de Marruecos, ve que Ceuta y Melilla forman parte del territorio nacional. Esto no deja de ser, también se alude a ello en el informe, que es la llamada teoría CEM, ¿no? de Greenhill, que es la teoría del chantaje. El chantaje se produce entre países que tienen una posición más vulnerable desde el punto de vista geopolítico con respecto a esos otros países como España, ¿no? En este sentido. También todo esto tiene su explicación, es decir, es un país que vive a las puertas de otro que es las puertas de la Unión Europea. La Unión Europea, hoy los países de la Unión Europea, el 50% del gasto social en el mundo completo, el 50% del gasto social, es decir, en educación, sanidad y protección de colectivos vulnerables, se gasta en los países de la Unión Europea, con lo cual, por supuesto que también se vive bien en otros países, pero en nuestros países se vive mejor. Tenemos más garantías, tenemos más libertades y tenemos más derechos. Con lo cual, eso también es otra realidad que no tenemos que olvidar. Con lo cual, esto va a seguir siendo una llamada. Es inevitable, ¿no? Por tanto, la migración, la resolución, digamos, de la migración, no la migración per se,
porque los movimientos humanos van a seguir, porque el ser humano, y esto en la historia del Mediterráneo es maravillosa si lo recorremos desde los fenicios y antes, ver cómo nos queremos mover por simple ambición intelectual. No nos conformamos. En la película de Bayana se ve, ella se quiere ir con su barco porque quiere ver qué es lo que hay detrás del océano. Eso es el ser humano. No podemos ponerle barreras al ser humano, pero sí que podemos reequilibrar las economías del mundo para que no sea una necesidad. Hoy la migración es una necesidad vital. Son pocas las personas que dejan su casa porque quieran descubrir el mundo. En cualquier caso, en estos flujos migratorios que en este informe se estudian y se analizan. Volviendo a mi Ceuta querida, en Ceuta vivimos una situación que es especialmente compleja porque cuando hay un conflicto geopolítico entre nuestros dos países lo vivimos en nuestras fronteras. Es evidente que las relaciones con Marruecos han sido complejas, pero que colaboramos. Tenemos unas relaciones que vosotros conocéis mejor que yo, tanto a nivel de políticas de cooperación y desarrollo como, por ejemplo, ahora el Instituto Cervantes va a ampliarse, es decir, también de impacto cultural. Hay sociedades hispano-magrebíes que así nos afirmamos porque tenemos esa identidad que es doble, que comemos paella y comemos viernes cuscús, y esto es nuestra vida, y que tiene que también empezar a tener un impacto en la integración cultural en la propia ciudad. Que la ciudad tenga una barrera también implica esa barrera física, una barrera étnica y cultural, un desequilibrio a nivel cultural. Esto en el informe se habla un poquito de lo que es la aforofobia y en particular yo he estudiado el fenómeno de la islamofobia. La islamofobia obviamente se ha exacerbado desde los atentados de 2001, pero es también el resultado de un contexto poscolonial que ha derivado en esas luchas de poder en estos territorios. Ahora mismo ya lo estamos viviendo en Gaza. Pero esto, aunque está afectando y mucho nuestros políticos, nuestras políticas, y ahora mismo hablaré un poco también de regulación, de cómo las leyes para los inmigrantes se han endurecido, resultado de esta islamofobia, forofobia, miedo al pobre, al que necesita. Todo esto es el resultado de una visión etnocéntrica, por supuesto, en el cual hay un malo y hay un bueno, y es un relato que nos hemos zampado muy panchamente, digamos, con mucha tranquilidad, y del cual ahora pues están engordándose todos estos partidos de extrema derecha, que son la versión 2.0 de los de antes de la Segunda Guerra Mundial. Aquí tengo otro mapita que es la visión de los musulmanes. ¿Cuáles son los países? Es muy pequeñito, lo siento, a ver si lo saca. La visión de qué países tienen la visión más negativa de los colectivos musulmanes. Y entre los países con mayor rechazo a los colectivos musulmanes está Hungría en primer lugar, Polonia en tercero. Si nos vamos al mapa en el cual vamos a investigar cuántos musulmanes hay realmente en estos países, Polonia es menos del 0,1%, es decir, no hay prácticamente la inmigración musulmana es inexistente, pero es el país que más rechaza la población musulmana. Hungría el 0,4%. Francia, que está en niveles buenos, incluso España está ahí en medio, tienen más colectivos musulmanes. Francia el 8,8%, perdón, España no. Quería decir Luxemburgo, Bélgica, tienen un colectivo mucho mayor y tiene índices de tolerancia mucho mayor. ¿Por qué? Porque lo conviven, lo viven. Y cuando tu vecino es Mohamed y ves que Mohamed quiere lo mismo para su hija que tú, pues ves que el drama no está allí. El drama no está allí.
El drama está en la integración cultural y en los problemas que estamos teniendo para realmente construir relatos de integración cultural. Esto también en el informe me parece muy reseñable porque habla de, bien, cooperación y desarrollo, vale, sí, pero una vez que los colectivos están en nuestros países, ¿cómo hacemos para integrarlos? ¿Cómo hacemos para asimilar, no asimilar los que ellos asimilen nuestra cultura, sino para crear diálogos? Esto es problemático y difícil, pero tienen que haber también políticas que permitan esta integración cultural con mayor diversidad económica. En el momento en el que estos colectivos llegan a ciertos niveles estatus socioeconómicos, ya no hay problema. Si el problema es siempre el mismo, es la necesidad y la pobreza. Por eso quería también hablar de la ley. Ahora sabéis que se ha publicado, bueno, que ya se ha promulgado el nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo y que está siendo muy criticado por las ONGs, porque lo que yo digo es establece una solidaridad monetizada, ¿no? 20.000 euros vale un inmigrante, es el precio, y esto nos puede parecer muy rudo, pero es mucho mejor de lo que teníamos antes. Así que ni tan mal. Sin embargo, no deja de ser una ley contextual de 2024 que responde a todo el contexto que yo estoy explicando de rechazo y de relato de desequilibrio socioeconómico que ha derivado en una clasificación de la sociedad en buenos y malos según tu origen. En España tenemos la LOEX, que la ley, por favor, ¿cómo se llama la ley bien? Que vosotros seguro que os lo sabéis, ¿no? Es la ley orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Es una ley orgánica del año 2000 y desde entonces ha vivido varias reformas en el cual se ha ido endureciendo las condiciones, por ejemplo, de repatriamiento de los familiares. También es otro dato más que traigo aquí para mostrar la polarización que vivimos y cómo todo esto va a dificultar no solo los proyectos de cooperación y desarrollo, sino la convivencia en nuestros países. Esto es un problema real y lo estamos dejando correr y estamos dejando que el mundo se siga polarizando. La ley de extranjería intentaba establecer un equilibrio entre ese control migratorio necesario. Queremos que los migrantes entren a nuestro país con ciertas garantías y también, por supuesto, el respeto a los derechos humanos. Esto, pues como hemos vivido en 2021 en Ceuta, en el momento en el que hay una crisis geopolítica derivada pues, de las reclamaciones de Marruecos en el Sáhara, pues automáticamente deriva en un asalto a las vallas. Es una situación compleja que no tiene una única solución, pero que las ONGs palían, en cierta manera, con proyectos que yo he alucinado, me ha encantado, con proyectos que no dejan de ser curativos y por eso tu respuesta es, ¿hace falta una política nacional? Para mí es necesario tener una política nacional que tenga un enfoque holístico a la problemática de la migración, porque si no, no estaremos yendo a la raíz de los problemas, sino estaremos resolviendo de manera contextual fueguecitos. Poniendo parches. Y quería solo acabar con un apunte del informe que también me ha parecido importante, que es el enfoque proactivo y comprensivo. Dice el informe que estamos favoreciendo unas actitudes reactivas, que es a lo que aludía, y un enfoque securitizado, y no lo puedo compartir más. Pocos son los acuerdos que se realizan para permitir la llegada ordenada de inmigrantes de otros países para satisfacer necesidades específicas de mano de obra, por ejemplo. Y esto para mí es clave. Es decir, hoy tenemos una Europa que, por muy rica que sea,
va a empobrecerse porque la demografía es el resultado del envejecimiento poblacional de nuestros países y, desde un punto de vista meramente utilitarista, necesitamos realmente una entrada ordenada de inmigrantes, de mano de obra, de gente joven que dinamice nuestras economías. Con lo cual, ya desde ese punto de vista podrían estar haciéndose políticas concretas y no se están haciendo. Y nada más, porque si no me puedo enrollar aquí otra vez. Yo por lo menos encantada de seguir escuchándote, Liuba, porque vaya, me has dado datos que yo desconocía, al igual que creo que muchos de los que estamos aquí. Y te quiero dar las gracias. Gracias por recordarnos el deber, y esto lo digo y lo señalo en mayúscula y en negrita, el deber que tiene España y que tiene Europa con África. Y gracias por recordarnos las razones por ese deber, porque creo que lo has dejado bastante claro. Yo lo seguiría escuchando. Ahora yo creo que pasamos a una segunda ronda de intervenciones más cortitas. Les pido ahora que sean más breves, pero a mí me gustaría que en esta segunda ronda por lo menos nos centráramos en lo que queremos oír, y es en esas posibles soluciones que cada uno desde el ámbito que les pertenece y desde el ámbito de su área de experiencia pueden aportar, y es las soluciones que pueden dar a esos problemas que existen. Y bueno, se ha recordado aquí y se ha mencionado por varios de ustedes que la migración es necesaria, que es verdaderamente necesaria. Es un desafío. Sí, pero es que nadie, como ha señalado Liuba, nadie migra porque quiere. Porque eso es hacer turismo, no es migración. Eso es hacer turismo. Entonces, hay otro de los aspectos que ha señalado muy por encima Rafael, y es ese cumplimiento que tienen las administraciones públicas de cumplir en ese 0,7% en cooperación al desarrollo. ¿Lo cumplimos? ¿Lo cumplimos? No, ni de lejos. No. ¿Cumplimos con el 0,5? No. Tampoco. No, ellos están en el 0,3 por ahí. 0,3, y difícilmente hay administraciones que llegan ni al 0,3. Así que quisiera que cada uno en el ámbito que ha aportado nos pudieran por lo menos dar en unos breves minutos esas posibles soluciones que pueden dar. Miguel, si te parece, como hace rato que no te escuchamos. Muy bien, pues efectivamente, bueno, aunque he indicado ahí algunas cuestiones más de gestión de los proyectos, yo creo que hay unas iniciativas que se han olvidado un poco, no sé, quizás Rafa y aquí me corrigen, que son las iniciativas de codesarrollo, que antes yo creo que había más proyectos, pero que ahora pues empiezan un poco como a languidecer. Y son esas iniciativas en las que se buscaba tanto ayudar o por lo menos cooperar con terceros países, como integrar a los nacionales que estaban fuera de sus fronteras en el país, por llamarlo así, receptor. Yo creo que eso podría ser una medida, y además que es una medida porque aquí hay una cuestión clave, que es implicar también a los gobiernos de terceros países, que es donde hay y establecer acuerdos y establecer marcos. Entonces, en la medida en la que se puedan elaborar convenios, quizás como los que se intentan, que luego al final no se ejecutan de una forma tan definida, a través de los marcos de asociación país, de la Agencia Española de Cooperación Internacional, o a través de iniciativas conjuntas que permitan pues valorar ese flujo de población de un espacio a otro, pues ahí nos encontraríamos como una forma para mitigar estos problemas que se ven. De todos modos, es una cuestión tan compleja, me cuesta, pero esa sería mi propuesta, sí. Seguir con el codesarrollo. Gracias, Miguel, porque yo creo que es muy diferente hablar de cooperación al desarrollo que el codesarrollo.
es muy diferente, son conceptos completamente diferentes y yo creo que debemos de aportar a ese codesarrollo, a esa cooperación sur-sur. Y bueno, y Iñaki, yo creo que tienes bastante que aportar. Yo creo que has aportado ya mucho hablando de la medición del impacto, de lo que tienen estos proyectos sobre el impacto en estas sociedades y en estas regiones. Y yo creo que es una de las soluciones también que puede tener en este sentido y que puede jugar el papel de la cooperación en la migración. ¿Alguna más que aportar? Sí, bueno, como se ha salido aquí en la mesa, ¿no? O sea, que las personas buscan el mejorar, ¿no? El ir a un sitio donde tengan mejor calidad de vida, ¿no? Y, por ejemplo, en El Salvador lo hemos visto, ¿no? Como durante muchos años cumplir los 18 años y ya estar con las maletas preparadas, ¿no? Entonces, creo que con el fortalecimiento de las entidades locales se puede conseguir, ¿no? Que realmente darles una esperanza mayor, ¿no? Pues, por ejemplo, con todo el tema de el fortalecimiento profesional, ¿no? Darles herramientas, ¿no? Para que realmente esos proyectos sí que creen economía, ¿no? A mí personalmente, pues bueno, me ha tocado, tenemos en Pamplona un proyecto de ayuda a Cuba, ¿no? Es ayuda humanitaria, realmente mandamos de todo lo básico, ¿no? Y ves, hay poblaciones que la única solución, en este caso, ¿no? Es salir o desde nuestro punto de vista, yo también como consultor y bueno, y cada vez que voy a un proyecto me vengo con un aprendizaje, ¿no? Porque no solo no vamos a enseñar nosotros allí, sino que vamos a aprender muchas veces y entre los dos trabajamos juntos. Por ejemplo, cuando estuvimos en Irak el año pasado, ¿no? Pues y vimos la situación de los campos de refugiados, son situaciones muy complejas, ¿no? Porque no tienen ninguna esperanza, ¿no? En este caso, pues población yazidí. Y bueno, nosotros desde, bueno, pues no sé, desde lo que podemos hacer, estamos tratando de hacer sensibilización, ¿no? En España. Entonces sensibilizamos en varias comunidades, hemos hecho una exposición, ¿no? Sobre los refugiados y tratamos de dar a conocer a la población del norte y en los colegios, en las universidades, de tal manera que conozcan esas realidades, porque creo que también es importante esa labor de sensibilización que tenemos que hacer, ¿no? Que a veces pues es un gota a gota, ¿no? Pero creo que bueno, que también eso ayuda, ¿no? a sensibilizar y que realmente estos procesos migratorios, bueno, pues que entendamos, ¿no? También la otra parte, ¿no? Por qué está pasando esto, ¿no? Gracias, Iñaki. Y bueno, a mí, pasando a Rafael y desde el área que trabajas, porque al final eres el que trabaja en terreno, a través de estos proyectos que ya has ejecutado y ya tienes experiencia en medir y tener una evaluación del impacto que estos han causado en estas poblaciones. ¿Qué nos puedes decir y qué nos puedes aportar una vez evaluado ese impacto que ha tenido? ¿Cómo podrías mejorar a través de la experiencia que has tenido en desarrollo de estos proyectos? Bueno, creo que es un tema ¿no? complejo, como el que hablaba antes. Sí, ¿no? Igual de complejo, vamos a decir, en primer lugar, es como la responsabilidad personal de sentir en lo que uno está trabajando y la responsabilidad que tiene de conseguir el máximo impacto, es decir, hacer cosas útiles. Creo que también en ese, quizás esto es más profundo, vamos a decir, pero yo siempre vuelvo a lo profundo, ¿no? A veces pensamos que qué metodología nos está fallando para hacer las cosas mejor, ¿no? Creo que las metodologías son muy importantes, hay que hacerlas bien, hay que mejorarlas, pero quizá no es tanto una cuestión de metodología, sino de, como decía antes, de pensar por qué hacemos las cosas. O sea, por qué ahora la Administración Pública Española está invirtiendo un 0,32, creo que era, de la renta nacional bruta en cooperación al desarrollo y no un 0,7 como legalmente se obliga en el año 2030 a hacerlo, aunque nadie quiere ir de cenizo, ¿no? Pero la trayectoria no es esa. O sea, ¿no? La trayectoria no es esa. Y entonces, pues, ¿por qué, vamos a decir, el alcalde de un ayuntamiento dice, oye, ¿por qué me voy a gastar 1 millón de euros en hacer cooperación al desarrollo
en vez del polideportivo que tengo enfrente, que es lo que me reporta votos y tal, ¿no? Entonces, al final, creo que falta un trabajo de concienciación socialmente, porque no creo que sea una cuestión solo de políticos, sino socialmente. Yo mismo me lo pregunto el primero, de qué importancia tiene a la hora de mirarme a mí mismo y a la mirarme en la sociedad en la que estoy, en la que vivo, el hecho de que renuncie a algo que podía hacer aquí, que a lo mejor me traería más aplausos o algo así, para hacerlo en otro lugar y tirar de esas poblaciones y de esas personas para arriba. Entonces ahí podemos mejorar metodologías, pero hasta que no vayamos, no profundicemos en eso, siempre quedará en, bueno, a ver si me adecuo al plan este nuevo que hay, a no sé qué, pero estamos como cumpliendo objetivos, pero nos falta esa reflexión. Y digo, en España no se hace mejor cooperación al desarrollo porque a veces falta esa reflexión y, por supuesto, porque todos los que trabajamos en eso pues tenemos que hacerlo mejor. Y, por supuesto, por iniciativa ya de gobierno, porque yo creo que al final es una cuestión ya no solamente de lo que podamos aportar o lo que puedan aportar las administraciones, las organizaciones y las administraciones locales, sino ya más a nivel estatal, entre gobiernos. ¿Crees, Liuba, que quizás uno de los problemas que tenemos para mejorar esa migración a través de la cooperación es el diálogo que se está teniendo entre gobiernos de los países transfronterizos con Europa? Bueno, es complicado, ¿no? Responder a eso. La diplomacia no deja de ser indispensable, pero no suficiente, ¿no? Entonces, yo creo que la política diplomática que ha estado llevando España se ajusta un poco a las problemáticas. Es reactiva. ¿Por qué es reactiva? Porque la situación geopolítica está cambiando de manera brutal. El contexto geopolítico actual, con la guerra de Ucrania, ha cambiado el orden político, el multilateralismo ya está puesto en cuestión, con lo cual toda esa perspectiva multilateral por la cual íbamos a conseguir un equilibrio y una paz entre países a nivel mundial gracias a los intercambios comerciales se ha hundido. Y ahora todo el mundo está aumentando nuestro gasto en defensa. Y el gasto en defensa es más importante hoy para cualquier gobierno que el gasto en cooperación y desarrollo, desgraciadamente. En paralelo, por supuesto, tenemos el marco de la ONU, tenemos los ODS, tenemos los Objetivos 2030 y hay oportunidades como, por ejemplo, la taxonomía de la Unión Europea, que fija una serie de valoraciones de carácter no financiero a las empresas cotizadas para mejorar su nota en bursátil y tener más financiación. Eso abre muchísimas vías a posibles proyectos de cooperación y desarrollo por la parte del tercer sector, porque no dejan de ser proyectos que tienen que obligatoriamente realizarse fuera de nuestros países, es decir, tienen que ser en zonas en vías de desarrollo, con lo cual la cooperación y desarrollo con ese extra que traen las empresas privadas porque les interesa tener una valoración mejor a nivel de taxonomía europea, que son las cuentas de resultados, bueno, pues abre oportunidades a que las ONG, vosotros, toméis las riendas con metodologías, como la habéis explicado, súper exhaustivas, porque no es el caso de... Yo sé porque he estado en la empresa privada y he estado en el Departamento de Sostenibilidad de ODS y sé que no hay evaluación de todos los proyectos de reforestación, de zonas en el Amazonas, etcétera, etcétera. No hay esa evaluación tan necesaria y que realmente, que tendría mayor impacto en esos países en vías de desarrollo. Después, lo primero, pues, es complicado. Es complicado. Gracias, Liuba. Y bueno, yo creo que resumiendo un poco todo lo que hemos escuchado desde las distintas perspectivas, nos han ayudado un poco a entender cómo la cooperación internacional pues, se aplica de manera estratégica y con la visión a largo plazo, que es la visión a la que hay que
a la que hay que verla. Efectivamente, pues tenemos desafíos y retos en los que a corto plazo no vamos a poder resolver, ni se resolverán, pero sí que es fundamental mitigar estos flujos migratorios y que sean de una manera controlada y ordenada, que es la que todos queremos para que esto de verdad ofrezca oportunidades en los países de origen. Yo creo que la situación actual por la que me toca, en este caso por Canarias, que es la región donde vivo, donde también me ha tocado desempeñar proyectos desde la administración en la que he trabajado. En este caso, pues, presento también mi trayectoria de donde vengo de responsable pública en el área de cooperación al desarrollo y acción exterior en el Cabildo Insular de Tenerife. He desarrollado también pues, líneas de subvenciones, proyectos de cooperación desde el ámbito local con África, porque es la región más cercana que hay para Canarias y el deber que tiene Canarias con y para África. Entonces, pues hablo de conocimiento, hablo con conocimiento por la parte que toca a una administración pública local y por el desarrollo y el trabajo que he realizado con las organizaciones del tercer sector. Ahora mismo, pues, desde el punto de vista ya privado, desde mi propia consultoría que estoy desarrollando, pues, como experta en el ámbito de internacionalización y de cooperación al desarrollo, creo que hay mucho trabajo todavía por hacer, tenemos muchos retos y desafíos por delante, sobre todo en la situación actual que Canarias y España está viviendo. Por ello, pues una vez más agradezco esta jornada y, como ha dicho Liuba, yo creo que es verdaderamente necesaria que se desarrollen más foros como este. Yo creo que son los que dan voz y precisamente mañana va a ser un lugar, Juan, donde vas a poder trasladar todo lo que aquí se ha hablado y se va a poder hablar más con detalle sobre el centro donde tienen verdaderamente responsabilidades en este sentido, que es Bruselas y que es precisamente en el Parlamento Europeo donde se deciden y donde tienen la mayor parte de competencias en este sentido. Así que pues yo abro un turno de preguntas, aprovechen a estos ponentes, ya que yo me quedaría más tiempo escuchándolos, seguramente como ustedes, así que si tienen alguna pregunta que hacer, venga, adelante. ¿Necesitas micrófono? Sí. Hola. I will ask you my question in English. Yes. You mentioned about Islamophobia and Afrophobia. I believe that even residents, even the legal migrants in Europe, Spain or Europe in general, are identified as informal migrants immediately, stereotype. So what do you think is a good solution for this stereotype and for this mentality, let's say? Is capacity building, is awareness enough in this case, or should anything else be done? This is building upon Juan's question a while ago. How can this mentality that has been ongoing for decades be changed in Europe in general? Yes. Thank you. Yes, thank you for your question. If I would have the answer, I wouldn't be here. But it's complex. The situation is complex. In Ceuta, we live a very important, a lot of conflicts that are, the origin of these conflicts are situated in the problems with the frontier. So there is also a storytelling that is general, that is the medias, against this terrorism, Islamic terrorism, I mean. So this storytelling is scary, and people is afraid of it. And even if it's your neighbor, that is your neighbor that you have lived for many years next to him, a couple of cases can destroy
convivencia, that has been built for years. We had this case in Ceuta twice, and in Ceuta we can say that normally it's fine. I mean, I didn't feel like I was apart from the society I was living in, but it's true that these cases that become very polemic because we're in this area of Ceuta with a couple of terrorists destroy a little bit the wedges between people, the point. So this is one of, because I have just read a book in France that is La Colère, and explains the jihadism and explains why there is this new situation in France and in Belgium and in Luxembourg that is the sources of this Islamophobia. And a lot of things are true, but on top of that is this storytelling that is annoying people like me, like my mother. It's just she's Ceuta for many years, so what is this? Why people now are more afraid of Mohammed than before? This is a situation that, the media is very complicated, and it's a geopolitical question. And the conflict around doesn't help. So we can still do a lot of things in the local cities. I'm totally, I think that it's not enough that we, people that are just arrived from Morocco, for example, they have to learn Spanish for them to have the same opportunities to be citizens and to live their citizenship plainfully, but still there is this geopolitical situation that is very, very complex too. So we have to be, when I say we, is because I consider myself a part of this. I'm Spanish, and I'm also, my mom was from Melilla, so my identity is multiple. So we have to fight every day for being equal. So when I said, you are mixed, no, mestiza. No. My mom and my dad are both Muslims. I'm not, because I don't practice the religion, but we don't care. I mean, it's we have to be courageous. To say it's the same, I have my life, my religion in my house, and I'm a citizen as you. So, and again, it's a lot of pedagogy in the daily life. I would like to add one more thing, if I may. It is very important to acknowledge that European countries, even though, since we are identified as the sending region and you are the host region, so it's important to feel that you also have some responsibilities towards the informal or formal migrants. You have the responsibility of building these bonds, yes, as we in Lebanon do with the Syrian refugees, exactly, as every country does with their relevant migrants. Exactly. So it's important for the Europeans as well to feel the importance of adopting a certain mentality and building these bonds and trying to adapt to these migrants. So, because we always feel like we have to change in order to be adapting in the country. That is completely true. That's why I'm asking to be courageous to defend your culture. And because we really feel some kind of double standards at some point. Of course. We always carry the principle of freedom of expression, freedom of speech, freedom of belief, but in practice, it's not the case, especially when it comes to Muslims in Europe. So that's yes. But as I said, showing the maps, you see that there is more tolerance in countries that are already for many years has received immigrants from these Islamic immigrants. So it's just to get used to, but not renouncing of your identity or your beliefs. You have to defend
but you are a citizen, so you have to speak Spanish or French, or whatever, and you have to know the Constitution because it's the country that you are living in. So you have to embrace everything because you are everything. And this is it's a lot of pedagogy. Still, I insist on this. Yes. Thank you for your question, and Liuba, thank you for your answer. It's a very important, your contribution in this case. Other Sí. question. Sí, una pregunta muy breve, muchas gracias. Era para Miguel, que ha hablado en primer lugar. Comentabas un poco la necesidad de diálogo entre las partes para adecuar, ¿no? Muchas veces ponías el ejemplo, ¿no?, de los objetivos de desarrollo sostenible o las políticas de género, que no hay a lo mejor una correspondencia entre los proyectos y lo que pide la sociedad de recepción, ¿no? Y ponías el ejemplo que me ha llamado la atención de proyectos de liderazgo juvenil que no acababan de cuajar, ¿no?, en sociedades, digamos, más tradicionales. Si podías explicar un poco eso, a qué te referías, que no me ha parecido interesante, si no realmente, o sea, que la gente joven en estos países no acaba de despegar por la mentalidad imperante, ¿o a qué te refieres un poco? Muchas gracias. Sí, bueno, explico además el caso concreto. Este es un tipo de proyecto concreto en relación al liderazgo juvenil. Y esto era en un proyecto en El Salvador, en el que, a través de una metodología de una organización pues americana, que incluía muchas fases, pues autoestima, formación, se enseñaba a los alumnos un perfil de líder que estaba muy asociado pues a la promoción de los derechos individuales, a un liderazgo que yo desde mi punto de vista no lo veía como un liderazgo que se ve más en otras regiones del mundo, como en África o como en América, donde los derechos colectivos priman en cierta forma más sobre los derechos individuales. Entonces, estos proyectos lo que promovían es que los jóvenes se convirtiesen en líderes, y de una forma además muy rápida, muy súbita. Cuando en muchos países, en muchas zonas, por ejemplo, de Centroamérica, el liderazgo es una cuestión relacionada con la edad. Son los mayores los que son líderes. Entonces, claro, los jóvenes terminaban estos proyectos, que generalmente también tienen una parte como de emprendimiento económico, y no los podían llevar a cabo. Porque eso es una cuestión que ha pasado un poco a veces en la cooperación, ¿no?, que se ha utilizado mucho también el tema del emprendimiento. Claro, el emprendimiento para las sociedades que no pueden dar el escenario que es necesario para ser emprendedor, pues suelen ser frustrantes, porque llevan un poco pues a continuar con la precariedad. Un negocio, no sé, de hacer comida en una casa o de fabricar hamacas, pues no deja de ser precariedad. Entonces, yo creo que muchos de estos jóvenes tenían más aspiraciones que no podían poner en práctica en su sociedad, y por eso, bueno, pues yo creo, aquí estoy siendo totalmente subjetivo, es lo que llevaba luego a fortalecer el tema del tránsito al norte, donde, claro, pues en California, trabajando 20 horas al día, pues iban a ganar muchísimo más dinero y podían también ejercer otro tipo de iniciativas individuales, relativas siempre a derechos individuales, que en Centroamérica no son nada fáciles. Era un poco... Gracias. Gracias, Miguel. Juan. Sí, yo tengo, una pregunta, pero realmente, so first to push back a bit from this side of the Mediterranean regarding the previous question. So I absolutely agree that in Europe we have a long way to go when it comes to, obviously, to tolerance, religious or otherwise, when it comes to free speech, etc. But I would argue, I would state, actually, not argue, that North Africa has a longer way to go when it comes to both religious tolerance and free speech, and to, in general, to civil and political rights. So I think that's also some shared struggle that we can learn from, from each other to overcome those obstacles. Bueno, eso por un lado. Y por otro, mi pregunta. Mi pregunta es,
es doble realmente. La primera es, ¿qué papel, si es que tiene alguno, tiene el sector privado en el ámbito de la cooperación? No sé, va dirigida en general a la mesa, ¿no? Si alguno quiere lanzarse a la piscina, o bueno, sin lanzarse, ¿no? Contestar tranquilamente la pregunta, si es que tiene alguno, ¿no? Y por otro, aunque habéis aludido a esto de una manera u otra, pero hemos reprochado, en cierta medida, a la Administración pública que no cumple con esos compromisos, ¿no? Que ella misma se impone de porcentajes que debe destinar, ¿no? Las administraciones públicas al ámbito de la cooperación. Pero hablando de la evaluación del impacto, los intermediarios, ¿no? Las organizaciones que de una forma u otra trabajamos en el sector de la cooperación, muchas veces, hablo en primera persona del plural, dejamos que desear, porque nosotros también somos muy ineficientes, ¿no? En la forma que tenemos de canalizar o de buscar esa maximización del impacto, ¿no? El retorno sobre la inversión, por así decirlo. Entonces, vuestra experiencia sobre el terreno, por lo menos, bueno, en vuestro caso, pues hablando desde el ámbito de la cooperación en España, entiendo, ¿no? ¿Qué ineficiencias, si es que las hay, ¿no? veis, o qué usos y costumbres deberían mejorar en esa industria, precisamente para que llegue la mayor parte de los fondos al destinatario final y con esa vocación de impacto, ¿no? Muchas gracias. Bueno, ¿Quién sea? Sí, bueno, por un lado, creo que lo que dices de la empresa yo creo que es fundamental, ¿no? O sea que, bueno, hace ya muchos años empezamos a hablar de la responsabilidad social corporativa, ¿no? Pero yo creo que es fundamental, si queremos que un país se desarrolle, tienen que estar unidas sociedad civil, gobiernos, ONGs y empresa privada, ¿no? Entonces yo creo que se puede hacer mucho si de verdad las empresas se involucran y no solo se quedan en cumplir trámites como por ejemplo ahora, ¿no? Pues oye, hay unos requisitos de medio ambiente, los tengo que cumplir, ¿no? Y en absoluto hay empresas igual que lo hacen muy bien, pero hay otras que simplemente es cumplir, ¿no? Con el expediente y decir, bueno, yo reciclo, o sea, pues eso, hago una botella con un tapón, tal, bueno, o sea, pero realmente, es decir, voy a contribuir, realmente voy a ir de la mano de estas ONGs, oye, yo trabajo en estos países, pues vamos a trabajar conjuntamente, ¿no? O sea, que eso estaría muy bien y, de hecho, yo he dado formaciones de fundraising y a organizaciones más locales en El Salvador, Guatemala, diciendo, oye, no solo es pedir dinero a la cooperación internacional a través de los gobiernos o la Agencia Española de Cooperación, sino vamos a ver en los propios países, oye, que se comprometan y a veces es complicado, pero creo que es la tendencia, ¿no? Intentar que los fondos privados cada vez sean mayores, ¿no? Porque sabemos que la financiación pública es muy inestable y de un día para otro, pues bueno, pues se puede acabar, ¿no? Y bueno, lo otro de evaluación de, o sea, ¿qué podemos hacer? Una mayor eficiencia. Sí, dices de parte de las ONGs aquí, ¿no? Parte del ecosistema, sí. de ONGs dedicadas a la cooperación. Pues sí, hombre, siempre se puede mejorar, ¿no? Y, hombre, aquí, por ejemplo, la crítica que se hace, ¿no? A las ONGs, que llega todo el dinero, ¿no? Llega todo el dinero. Bueno, está claro que cuanto más recursos humanos tenga una organización, pues más dinero va a ir para la organización, para el personal y a veces, bueno, o puede haber mucho dinero para temas de comunicación, marketing. Entonces hay que buscar el equilibrio, ¿no? O sea, que yo creo que tampoco se trata de que las ONG sean todos voluntarios, porque sabemos si no tenemos nadie contratado es muy difícil que eso crezca y hace falta una profesionalización, ¿no? Pero bueno, a veces es complicado, ¿no? Yo, o sea, personalmente he trabajado más con ONGs medianas, bueno, algunas grandes, pero y me gusta porque muchas ONGs medianas, pequeñas, llegan como a la última comunidad y tienen como más facilidad, ¿no? Pero bueno, no sé, no tengo la receta mágica, pero yo creo que sí que es verdad que si trabajamos de la mano con la ONG, ¿no? Local, o por ejemplo les formamos bien, ¿no? O sea, que intentamos que parte de nuestro trabajo revertirlo allí para que ellos mismos saquen los proyectos y quizás no necesito tanto personal, ¿no?
pero bueno, no sé. Creo que hay que buscar el equilibrio entre las dos cosas, ¿no? A la hora de buscar la eficiencia. No sé si... Sí, es que sí, Sí. me parece que añado algo. Creo que, bueno, o sea, yo soy optimista, creo que se hacen muchas cosas bien por parte de, ¿no?, de la sociedad civil, de, ¿no?, las empresas, en todo el ámbito de la sostenibilidad se ha mejorado mucho y ahí, bueno, pues se ha mejorado eficientemente. Luego, bueno, sin duda vamos a decir en el papel de las ONGs, que ya entra, vamos a decir, hay políticas en las que uno tiene que poner pues las cosas en su sitio para ver a qué le da las prioridades. Evidentemente tiene sus ventajas la cooperación descentralizada, por eso la cooperación en España pues hay una parte muy significativa que es descentralizada, pero eso genera una serie de ineficiencias que hay que medir también, ¿no?, para ver cuáles son los modelos por los que uno apuesta. Y en el campo de las ONGs, pues el enfoque, vamos a decir, no es fácil, luego uno tiene que ir proyecto a proyecto, pero yo lo que suelo decir mucho es que el valor de los que trabajamos, o al menos de los que trabajan en mi organización, tiene que estar orientado a ver qué cauces somos capaces de abrir para que gente que quiere ayudar sea capaz de ayudar. No creo que el trabajo no lo concibo así, el trabajo propio, vamos a decir, como me cargo una mochila para construir un servicio que pues ya podría estar en un mercado libre, regulado y competencial, ¿no?, en el que pues se compita, sino en esa medida más de fondo de cómo somos capaces de generar canales para que cuando uno, vamos a decir, abre un canal, si hay valor, la gente se apunta. Y creo que hay muchos canales de empresas, de personas que, ¿no?, quizás la parte más difícil para una ONG es ver cómo mostrar ese valor, pero desde luego nosotros en los proyectos que hemos tenido muy visibles, ves, cuando un proyecto es muy visible, se explica muy bien cuál es el valor que estás aportando, los recursos salen. Ese es el gran reto, ¿no? Y es algo en lo que hemos mejorado bastante dentro de los gobiernos, la cooperación descentralizada, y yo creo que ha sido un elemento clave para no hacer responsable a un único ente, porque al final yo creo que todos somos un poco responsables en este sentido y tenemos mucho que aportar, y es algo que es un valor en el que, bueno, no podemos hacer recaer total la responsabilidad a una sola entidad, y en este caso pues tampoco a un solo gobierno. Yo creo que aquí el diálogo es importante, y sobre todo el diálogo entre gobiernos, para no hacer responsable solamente en este caso al gobierno español, porque si por la otra parte no recibimos una colaboración en este sentido y un buen diálogo, pues difícilmente, por más que queramos hacer avances en este sentido, podemos llegar a acuerdos y podemos llegar a conseguir ese éxito que todos queremos. Aquí. Hi, my question is for the lady. Thank you so much for your speech. I think you draw a very interesting link between the modern migration and also the historical movements that were driven by intellectual curiosity. And you also emphasize on the fact that migration is a necessity and is a vital necessity. How do you see the modern economies and policies adapting to this vital necessity, as you mentioned it, especially in the context of irregular migration? Thank you. I mean, I don't have a particular view. It's, well, I have it, but it's very utopic. So I will not share this with you, because we can take a coffee later if you want. No, I would say that European Union is completely aware of the challenges that are open, and that we need the things that we need to change in order to recreate richness and productivity among our countries, assuming that the migration is a fact that we have to, of course, make new rules, law, and adapting our administration to these challenges. But if you read the last Draghi report,
you will see that migration is seen as opportunity of productivity growth. So we have to keep this idea in mind and try to push, because as I said, and in this report is mentioned, there is no enough policies in this sense, that really immigrants that are coming has like a plan. For example, I lived in Switzerland. You cannot go there if you don't have a job, but even though when it's for getting your familiar with you, there are a lot of programs that you can do, and like quick trainings for becoming boulanger, that it's por favor voilà. So there are a lot of things that already exist. It's true that Switzerland is a very small country, and the challenges are quite different and in terms of volume, but still there are a lot of efforts to do, a lot of pedagogy among the administrations, local administrations to do. And if you like politics, and you have to try to push in this sense to really create programs that will welcome immigrants as opportunity to be more productive. That is a necessity, as Draghi says. We are, I don't know if you have read it, but it's like el ocaso. The future is very black if we don't take it by both hands. So, and immigration is opportunity. We have to keep it this. No matter. Thank you. Thank you. Gracias, Liuba, que creo que te tienes que ir porque tienes una reunión muy importante ahora. Así que si alguien tiene otra pregunta para Liuba y la quiere aprovechar antes de irse. Hola, buenas tardes. Bueno, mi pregunta es para todos los miembros del panel. Bueno, me llamo Hassan Sahraoui, yo soy el consejero político de la Embajada de Marruecos. Más de una pregunta, pues se trata de unos comentarios, y quisiera hablar de dos imágenes que llevo grabados en mi memoria. La primera de ellas es del profesor Didier Raoult, que es un virólogo, uno de los virólogos más prestigiosos de Francia y quizás de Europa. Pues la imagen tuvo lugar en tiempos de corona, cuando este virólogo compartía una charla con el presidente Emmanuel Macron y era pues rodeado de unos investigadores e investigadoras. Fíjense, todos ellos eran de nacionalidades de África subsahariana, África del Norte y del Oriente Próximo. Me imagino que eso quiere decir mucho, que los inmigrantes no siempre vienen pues para hacer disturbios o para, digamos, trabajar en puestos que no son del agrado de todo el mundo, pero los inmigrantes también vienen para aportar mucho a las sociedades que les acogen. La segunda imagen es de trenes que, bueno, esta segunda imagen pues es un poco más antigua porque tuvo lugar en 2015 y es de trenes que llegaban hacia la estación de Alexanderplatz en Berlín. Estos trenes pues llevaban miles de inmigrantes procedentes de Siria. Y lo curioso era ver a ciudadanos alemanes recibiendo estos trenes con aplausos sonorosos. ¿Por qué? Porque estos ciudadanos alemanes pues eran y aún están conscientes de que estos migrantes no siempre vienen para buscar problemas, sino son una inyección de potencial en una sociedad como la sociedad alemana. Otra cosa es que quisiera saludar el papel de España en este sentido, y me refiero al último plan, a la última estrategia española sobre África. En esta estrategia, pues hemos podido ver que los
los colegas españoles han mantenido unas charlas muy estrechas con comunidades africanas, con ONGs africanas, y que el señor ministro Álvarez ha dicho que la implementación de esta estrategia pues contará con la presencia y con la voz de estas comunidades. Bueno, Marruecos y España, las relaciones son casi sobresalientes y serán sobresalientes en un futuro muy próximo. Los pequeños rifirrafes no siempre son procedentes de la situación geopolítica o algo, pero es más cuestión de geografía y, digo yo, el impacto social y el impacto histórico. Last but not least, I would like to recall the resolution of the UN General Assembly with regard to combat Islamophobia. This resolution was adopted in 2022, and it was adopted by 115 in favor, 2 none against, and with 45 abstentions. This is a clear message that we are far away, and a lot of countries in the world are calling for actions against Islamophobia. Thank you so much. Muchísimas gracias. Yo voy a intervenir solo para... gracias, para irme... Voy a intervenir sobre por ahí. Me ha encantado, Hassan, que tengas esa visión tan positiva. Nos hace falta. Solo una puntualización, porque lo de Alemania... Eso fue también, eso fue en el contexto de la crisis de refugiados de Siria de 2015, y es que hubo una foto que fue viral, que fue la de ese niño sirio en una playa de Turquía, que tenía por aquí Kurdi, exacto, Aylen Kurdi, de 3 años, que fue un revulsivo y que fue cuando Merkel salió a la tele y dijo que entonces que iban a desplegar campos de refugiados, y fue que también hay un contexto que al final, porque a mí no me gustan los sesgos y no me gusta que de repente Alemania se vea como un gran país acogedor, que digo que hay un porcentaje muy importante de inmigración, pero que también hay un contexto que explica esa por no hacer diferencias con otros países europeos. Eso y lo de la islamofobia, efectivamente, me encantó ver que había una clara conciencia a nivel ONU de que hay que trabajar contra esto, porque hay un storytelling, hay un relato que hay que empezar a deconstruir. Y efectivamente tenemos que ponernos todos manos a la obra. Y nada más, de verdad, perdonadme, de acuerdo, pero me tengo que ir. Muchas gracias, Liva. Un placer escucharte, como siempre, por tu contribución y por tu experiencia. Gracias. Y gracias, Hassan. Gracias, Hassan, por poner esa cara bonita a la migración que siempre necesitamos recordar y necesitamos que nos pongan en situación de lo que contribuye muchas veces para nosotros y para nuestra sociedad. Así que muchas gracias. Y por recordar precisamente que quería destacarlo antes, el tercer Plan África que has mencionado, que se encuadra dentro de esa estrategia de acción exterior que ha implantado el Gobierno a través también del Ministerio de Asuntos Exteriores. Plan África del 21 al 24, es decir, que justo estamos en ese cambio. Esperemos que salgan muchas soluciones y muchas propuestas en ese próximo cuarto Plan África. Así que les recomiendo, bueno, si tienen interés, el foco África también yo creo que es un encuadre bastante bueno en el que también se implantan acciones en este sentido. Creo que paralizamos, me están diciendo ya, creo que no más preguntas, pero bueno, aprovechemos ahora en esta salida a los ponentes si alguno quiere realizar otra pregunta. Y yo, pues nada más, agradecer a nuestros ponentes por sus valiosas intervenciones, a sus preguntas. Por supuesto, Juan Ángel, una vez más, muchas gracias por el desarrollo de la jornada, por la invitación. Y bueno, seguimos trabajando juntos para conseguir un futuro donde la migración sea una opción y no una necesidad. Muchas gracias.